Muy buenas noches a todos. Reciban de nuevo un cordial saludo acá desde Costa Rica, desde Promidad. Gusto tenerlos nuevamente en esta, la tercera clase de el curso de series de tiempo. Les agradezco como siempre, si me confirman algunos por ahí que me están escuchando adecuadamente. Ok, y les agradezco. Ok, muchas gracias Juan, que me dice que se escucha bien. Ariel, audio bajo, profesor. Paula, muchas gracias. Me dice que escucha bien. Gracias, Diego, que está también escuchando bien. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos. Acá estoy con un enredo de cables. Muchas gracias, Otoniel. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a iniciar con la lección del día de hoy. Ok, muchas gracias. Ok. Bueno, por ahí Juan Martín me habla de una duda, pero bueno, sí, sobre la tarea. Normalmente, les aclaro, no tenemos dudas de la tarea en la clase porque ya tenemos un guión muy predefinido y tenemos apenas 2 horas para la clase. Y si nos podemos aclarar dudas de la tarea, que alguna vez ya ha sucedido, no se puede dar la clase. Y como esta es una clase online, pues no nos queda más que este tiempo. Sí, con muchísimo gusto, Juan Martín, en el foro es el espacio para aclarar dudas de la tarea, con muchísimo gusto. Ok, bueno, muy bien Juan Martín, entonces por favor si nos lo coloca en el foro y con mucho gusto, una vez terminada la clase, o Carlos, que tal vez está por ahí atendiendo el foro, le pueda colaborar. Bueno, el foro por cierto ha estado muy activo, muchísima participación. Les recomiendo estar siguiendo el foro a todos, aunque sea que no escriban, pero por lo menos que le estén dando un seguimiento constante, porque ahí se hacen correcciones, se hacen aclaraciones, e incluso alguna vez hay observaciones de estudiantes nos obligan a replantear algún problema porque encontramos alguna mala redacción o algún error en datos o alguna cosa. Entonces es importante que estén constantemente dando seguimiento al foro. Bueno, muy bien, entonces vamos a empezar hoy con uno de los métodos más importantes en el tema de series, que es los conocidos métodos de Box and Jenkins. Son de los métodos más utilizados en predicción de series de tiempo. De hecho, por utilizar los creadores de estos métodos recibieron el premio Nobel en Economía hace algunos años. Y les puedo decir de experiencia propia de varias consultorías que he llevado en temas de series de tiempo, en la mayoría de las ocasiones los métodos de Box y Jenkins son los que mejor funcionan. Después vamos a ver la clase que viene, los métodos de Hall-Winter, que a veces cuando uno los compara gráficamente pareciera que el método Hall-Winter es mejor, porque el método Hall-Winter es más agresivo, tiende a subir y a bajar más en la predicción, y el método de Box y Jenkins es relativamente conservador. Incluso en muchos casos donde predice la media aritmética, y entonces uno dice, hey, tanto trabajo para predecir la media aritmética. Sin embargo, cuando uno empieza a medir el error cuadrático medio, se da cuenta que en la mayoría de los casos la predicción de Box y Jenkins es la mejor. No siempre, por supuesto. O sea, para eso no hay reglas definitivas. Yo he encontrado muchos casos donde Hall-Winter funciona mejor. De hecho, en la mayoría de las consultorías que nosotros hacemos, ponemos a competir los métodos, y si funciona mejor Hall-Winter en una serie, usamos Hall-Winter, y si funciona mejor Box y Jenkins, usamos Box y Jenkins. Son los métodos más usados en esto de predicción. Hoy vamos a trabajar con Box y Jenkins. De hoy en 8 días vamos a trabajar con Hall-Winter. También hay algunos modelos basados en Deep Learning o en redes neuronales para series de tiempo, pero les confieso que yo ni siquiera lo enseño porque son métodos sumamente inestables, lentos y de resultados malos, por si alguien nos quiere engañar con eso. en general, ¿verdad? Tampoco se puede hablar, podría ser que haya un problema donde eso funcione mejor. Pero en la práctica, de todos los casos que yo he tratado de utilizarlos, nunca ha funcionado bien. El problema de inestabilidad de las series neuronales es grave, y también que el proceso es lento. Ahora,
podría haber, como les repito, un caso donde eso funcione mejor. Pero nosotros siempre hemos considerado, en general, el método Boxy-Jenkins primero y Hall-Winter después. Bueno, entonces vamos a cerrar acá el video. Esperamos el día de hoy no tener problemas de ancho de banda como la vez pasada, que después de todo, de que terminó la clase, pues descubrimos que el problema estaba acá, de donde estábamos haciendo la transmisión. La internet estaba muy lenta, por alguna razón. Acá tenemos una internet de 25 megabytes de bajada y 15 de subida, bastante potente para poder transmitir y tener dos computadoras al mismo tiempo haciendo transmisión y recepción, pero la semana pasada estaba muy lento, entonces nuestra recepción era muy lenta. Bueno, muy bien, entonces vamos a iniciar la clase. Cualquier duda o consulta, como siempre, a través del chat, con muchísimo gusto. Y de nuevo, pues ahí a Juan Martín, las disculpas del caso por no poderle atender la duda acá en el foro sobre la tarea. Porque si no, como le decía antes, se nos va el tiempo y no nos da suficiente tiempo para terminar la clase, que es bastante cargada. Entonces, con muchísimo gusto, Juan Martín, ahí en el foro les atendemos dudas. Si tienen que entregar la tarea un poquito más tarde el día de hoy, no hay problema. No hay problema para resolver esa duda. Bueno, muy bien. Entonces, los métodos de Boxy-Jenkins, que en realidad se debe a los dos creadores, apellidos Box y Jenkins, se basan en algunos aspectos de la teoría de la probabilidad, pues bastante avanzados. Hoy conversando incluso con Carlos temprano en la oficina, yo le decía a él que estaba estudiando algunos libros que tiene para tratar de profundizar en el tema, y realmente para estudiar completamente a fondo los temas de Boxy-Jenkins hay que ser un experto en probabilidad. Hay temas que incluso este servidor, que no soy experto en probabilidad, se me hacen de difícil lectura, porque realmente se basa en principios matemáticos teóricos bastante elevados de la teoría de probabilidades. Sin embargo, sí es factible, aun cuando uno no sea experto en probabilidad, hacer lo que vamos a hacer el día de hoy, que es entender el método, cómo funciona y usarlo apropiadamente. Eso es lo fundamental. Esos son los objetivos de nuestros cursos, o sea, que ustedes sean capaces de utilizar los métodos adecuadamente, verificando que se cumplen las hipótesis, calibrando bien los modelos y entendiendo a fondo, entendiendo qué están haciendo, sin necesariamente tener la teoría matemática, la prueba del teorema matemático, etcétera, que eso requeriría de mucho más tiempo. Y ahí a los que tengan pues la bendita matemática o estadística de teórica, pues ahí en los libros que les presentamos en la primera clase, en varios de ellos se hace un desarrollo bastante interesante. Sobre todo en uno que se llama Introduction to Time Series and Forecasting, que yo les presenté en un rojo. Ese libro, para mi gusto, es bastante bueno para estudiar un poquito más a fondo la teoría. Bueno, entonces empezamos diciendo que las series de tiempo se pueden clasificar en dos tipos: las estacionarias y las no estacionarias. Una serie es estacionaria cuando es estable a lo largo del tiempo, es decir, cuando la media y la varianza son constantes en el tiempo. Esto refleja gráficamente que los valores se tienden a oscilar alrededor de la media aritmética. O sea, son series que hacen algo así, van alrededor de la media aritmética, digamos aquí suponiendo que la media es 0. La mayoría de series de tiempos no son estacionarias. Es decir, una serie no es estacionaria, son aquellas en las cuales la tendencia y la variabilidad cambian en el tiempo. Normalmente las series de tiempo pues tienen una tendencia y una variabilidad que cambian en el tiempo. Y eso es lo más normal, ¿verdad? Cuando una serie es estacionaria, pues su predicción es bastante simple, bastante fácil, se podría hacer casi que con una regresión. Pero en general, en la vida real, las series tienden a no ser estacionarias. Bueno, desde el punto de vista intuitivo, recuerden que en la primera clase habíamos hablado de procesos estocásticos, por eso les digo que
Hay una rama de la probabilidad, de los que estudian probabilidad muy a fondo, que se llaman procesos estocásticos. De hecho, los matemáticos, en la carrera de matemática, llevamos un curso de procesos estocásticos. Todo un curso entero de un semestre para estudiar procesos estocásticos. Ahora, desde el punto de vista intuitivo, un proceso estocástico se describe como una secuencia de datos que evolucionan en el tiempo. Simplemente eso. ¿Por qué es importante? Los procesos estocásticos son fundamentales porque casi todas las mediciones que hacemos en muchas máquinas, etcétera, son secuencias de datos que evolucionan en el tiempo. La temperatura, el valor del dólar, etcétera, etcétera. Entonces son realmente importantes los procesos estocásticos. Las series temporales son un caso particular de un proceso estocástico que le pide un poquito más. Por ejemplo, en las series temporales es muy importante que los datos sean equidistantes. Es decir, si las mediciones son diarias, yo tengo que tener una medición cada día, si son mensuales, si son anuales, pero los datos tienen que ser equidistantes. No sería una serie de tiempo, una que empieza midiendo los datos al día y luego lo mide mensual y luego anual. Eso no es una serie de tiempo. Okay, entonces es un caso particular del cual trata este curso. Bueno, entonces un proceso estocástico estacionario es aquel en que la media y la varianza son constantes en el tiempo. Y la covarianza entre dos periodos depende solamente de la distancia entre estos dos periodos de tiempo y no del tiempo en el que se ha calculado la covarianza. Les explico aquí un poquito más fácil en las fórmulas. Es decir, que la media medida en el tiempo t y la media en el tiempo t más k va a ser μ. O sea, se mantiene constante. Mido la media hoy, la mido dentro de 20 días y sigue siendo la misma media. ¿Okay? Mido la media dentro de un año, sigue siendo la misma, dentro de 2 años sigue siendo la misma. Eso es lo que quiere decir eso. Igual pasa con la varianza. La mido hoy y la mido dentro de cada 10, recién días, digamos, y se sigue teniendo la misma. Donde por la misma media, pues estamos hablando de valores aproximados. No tiene que dar exactamente igual. Puede ser que hoy dio 5.1 y dentro de 100 días dio 5.15. O sea, que son muy similares, ¿no? No necesariamente van a ir exactamente igual. Y que la covarianza no depende del tiempo en que se mida. Es decir, será la misma la covarianza si la mido hoy también, así la mido dentro de K días. Entonces un proceso que tenga esa característica se llama un proceso estacionario. Como que está estacionado en el tiempo, esa es la idea un poco, ¿verdad? No cambia su comportamiento en el tiempo, básicamente. Bueno, hay un tipo de serie de tiempo que se estudia muchísimo, que es lo que se llama como un ruido, se conoce como un ruido blanco, en inglés son white noise. Un ruido blanco es un caso particular de un proceso estocástico o de una serie de tiempo en el cual todos los valores son independientes e idénticamente distribuidos a lo largo del tiempo con media 0 e igual varianza. Generalmente son con media 0 y varianza 1. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que ellos siguen la misma distribución de probabilidad, esto es un tema un poquito complejo, y están idénticamente distribuidos a lo largo del tiempo. Normalmente un ruido blanco hace esto, es una serie de tiempo cuya media aritmética es 0 y cuya varianza es 1, y entonces digamos que se mueve aquí alrededor de su media y su varianza. ¿Okay? Normalmente esos movimientos son completamente aleatorios, por eso se le llama un ruido. Esto del ruido viene de las señales de radio, ¿verdad? Que cuando se mete un ruido, cuando yo estoy hablando, eso es un ruido blanco. Si uno lo grafica, hace ese tipo de oscilación. Es como un sonido completamente aleatorio. Entonces, por eso se le conoce como un ruido blanco. De ahí viene la palabra del ruido. Ok, en series de tiempo, entonces sucede eso mismo. Entonces, un ruido blanco se le dice a aquella serie de tiempo cuya distribución es la normal de media 0 y varianza 1, y entonces la media anda aquí
y los datos oscilan de manera aleatoria alrededor del 0. Okay. Entonces, vamos a ir a ver en R un ruido blanco. Vamos a simular un ruido blanco. Este gráfico que está acá, perdón, de la autocorrelación simple y la autocorrelación parcial, lo vamos a ir explicando poco a poco más adelante. Pero ahora vamos a explicar lo que es un ruido blanco y vamos a simular un ruido blanco en R. Okay, para que ustedes vean un ruido blanco en realidad visto en R. Bueno, muy bien. Estas presentaciones, como siempre, ustedes las pueden bajar de la página web. Entonces es muy sencillo generar un ruido blanco en R. Simplemente vamos a generar, por ejemplo, acá 100 números que siguen en media 0 y varianza 1 y que siguen la curva normal. Entonces ahí están generados. Con esto R nos genera esos números al azar. Ahí están los 100 números. Y acá los graficamos el ruido blanco. Vean ahí donde está el ruido blanco, que oscila alrededor del 0, que está acá, y oscila ahí de manera aleatoria, porque así fue generado. Luego, perdón, acá, para una cosita, no he cerrado el micrófono, no. Luego, con este comando ts.plot, se grafica esta serie así, y con el pathflow voy a graficar dos gráficos acá, y con este ACF se grafica lo que se llama el gráfico de correlaciones parciales y de la autocorrelación simple, que es que está acá, que más tarde les voy a explicar de qué se trata. Todavía no he explicado. Bueno, entonces simplemente generar el ruido blanco es generar, por ejemplo, acá 100 o 1000 números al azar con media 0 y varianza 1, y lógicamente se van a comportar de esa manera. Ni en estadística quiere decir que siguen la normal y están idénticamente distribuidos independientemente distribuidos. Idéntica e independientemente distribuidos, de ahí vienen las dos i's. Ok, eso es un ruido blanco. Más adelante vamos a hablar más de este ruido blanco. Generalmente una serie de tiempo, cuando yo le quito la tendencia y la estacionalidad, lo que me queda es un ruido blanco. ¿Ok? Y una serie que se comporte así es una serie adecuada, digamos, así debe portarse. Cuando quito la tendencia y la estacionalidad, lo que me queda es un ruido blanco. Bueno, un camino aleatorio o un random walk en inglés es otro tipo especial digamos, de serie de tiempo de proceso estocástico. Dice un camino aleatorio o camino al azar es un proceso estocástico XT. Esta T quiere decir que los datos van variando en el tiempo, en el cual la primera diferencia es un ruido blanco. Okay, entonces es una serie de tiempo, digamos, un proceso estocástico en el que la primera diferencia es un ruido blanco. No se recuerdan que la primera diferencia la calculamos en la primera clase. La primera diferencia es cuando uno hace xt más 1, xt más 1, digamos así, menos xt. Por eso se le llama la primera diferencia, donde x es la serie de tiempo, xt sub n, es decir, es el día de hoy menos ayer, ayer menos antier, y así sucesivamente. Es decir, cuando las restas entre lo que pasó hoy y lo que pasó ayer es un ruido blanco. Eso quiere decir, si yo tengo un camino aleatorio, por eso se llama un camino aleatorio. Quiere decir que lo que sucede hoy no depende en nada de lo que sucedió ayer. Lo que sucedió ayer no depende en nada de lo que sucedió antier. Y lo que sucedió antier no depende en nada de lo que sucedió el día anterior. Por eso se llama camino aleatorio. Es como si el siguiente paso no depende del anterior. Entonces yo voy caminando a lo loco. Por eso se llama aleatorio o al azar. El paso siguiente no depende del anterior. ¿Cómo se mide eso? Cuando yo hago la resta entre el dato de hoy y el dato de ayer, y lo que me da es un ruido blanco. Es decir, me da una cosa que es completamente al azar. A eso se le llama un camino aleatorio. Espero que ustedes no sigan caminos aleatorios en la vida. Bueno, ese es otro tema.
Ok, bueno, entonces ¿cómo se hace un camino aleatorio en R? Una simulación para que ustedes vean un camino aleatorio. Acá vamos hoy, por cierto, vamos a hacer algo que es muy de la estadística, que es simular datos, crear datos que se comportan de cierta manera. A veces para los que no vienen de la estadística, eso les resulta extraño, de que eso que creemos datos de que se comportan de cierta manera. ¿Para qué se hace eso? Uno genera datos que se comportan de cierta manera para probar modelos, para probar que esos modelos dan lo que se espera deberían dar en esos datos, que ya conozco porque fueron creados de cierta manera. Entonces hoy vamos a estar simulando series de tiempo y caminos aleatorios y cosas que, por ejemplo, series de tiempo que se comportan bien para Box y Jenkins. Y luego más adelante ya vamos a trabajar con datos reales. Y al principio vamos a trabajar con datos simulados. Eso es algo que se usa mucho en estadística, sobre todo. Bueno, entonces aquí vamos a simular un camino aleatorio. ¿Okay? Que es perfecto, perfectamente aleatorio, por decirlo de alguna manera. Porque en la vida real es difícil encontrar un camino que sea completamente aleatorio. Bueno, entonces vean, vamos a generar W, que son 100 datos al azar, que siguen la normal de media 0 y varianza 1. Vamos a definir X y lo inicializamos en W. Entonces vean que W es un camino aleatorio, ¿verdad? Porque es una normal, al azar ahí entre 0 y 1. Van siguiendo la normal, pero esos números están tomados completamente al azar, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, inicializamos X en W y luego definimos X como XT menos 1 más W sub T. Observen que si aquí yo despejo WT y paso a restar al otro lado, entonces me queda que WT es XT menos XT menos 1. Es decir, es la diferencia de tamaño 1, ¿verdad? Es el día de hoy menos el de ayer. Eso es WT. Y WT fue tomada al azar. Sigue la normal, pero son tomados al azar. Es un camino aleatorio. Entonces ven que la serie X sería una... W es un ruido blanco. Estoy diciendo mal. Entonces, las diferencias de orden 1, XT menos 1 me dan un ruido blanco. Por lo tanto, X es un camino aleatorio. Porque la definición de camino aleatorio es que la resta del día de hoy menos el de ayer sea aleatoria. Y W nació siendo aleatoria. ¿Okay? Entonces X es un camino aleatorio. Porque W es un ruido blanco. ¿Ok? Entonces aquí los grafico. Aquí hago todos los gráficos. Y entonces acá está el camino aleatorio. Este sería el camino aleatorio. ¿Ok? Este que está acá. Y vean que cuando grafico XT se ve claramente que oscila siguiendo la curva normal y de manera aleatoria entre 0 y 1. Entonces la primera diferencia es un camino aleatorio, es un ruido blanco, que estoy enredado con los nombres. Como este es un ruido blanco, este X es un camino aleatorio. ¿Ok? Este entonces es un camino aleatorio. Este es el diagrama de autocorrelación simple asociado a esta y este es el de correlación simple asociado a esta, que todavía no he visto qué quiere decir. Ya dentro de un ratito les voy a explicar esto. Entonces ya tenemos un camino aleatorio, porque la primera diferencia es un ruido blanco. Ok, vamos a ver. Ahorita van a empezar a ver sentido a todo esto. Dice Juan Martín, un ruido blanco siempre deberá basarse en la función de distribución normal que pasa si la serie sigue otra función de distribución. Sí, Juan Martín, tiene que basarse en la distribución normal. ¿Ok? Si ya siguen otras distribuciones, también podrían, pero ya son casos particulares y tienen incluso otros nombres, pero muy, muy buena pregunta. En general, sí. El ruido blanco es aquel que son números generados al azar siguiendo la curva normal. Ok, muy bien, muy buena pregunta, Juan Martín. Ok, bueno, muy bien. Entonces vamos a seguir adelante explicando esto que vamos a explicar hoy, que es un poquito complejo. Bueno, entonces ya tenemos un camino aleatorio, un ruido blanco, entonces repasando, es
un conjunto de datos que se toman al azar y que siguen la curva normal. ¿Ok? Un camino aleatorio es aquel cuya serie de diferencias es un ruido blanco. Es decir, si yo hago una serie haciendo las restas del día de hoy menos el de ayer y así sucesivamente, queda un ruido blanco. A eso se le llama un camino aleatorio. Bueno, entonces seguimos. Vamos a explicar estos gráficos de autocorrelación y autocorrelación parcial para ir entrando poco a poco a los métodos de Box y Jenkins. Las diferencias y atrasos, que se le conoce mucho en inglés como los lags, se usa mucho la palabra en inglés, lag, atraso, tienen las siguientes definiciones. Dice, las diferencias se calculan entre los valores de los datos de la serie de tiempo. Sirven para identificar patrones de tendencia y de estacionalidad. Los atrasos o lags en inglés son valores anteriores con los que se determina el siguiente valor pronosticado. Esto es esto, para explicarles un poco más simple. Yo quiero predecir el día de mañana. Entonces, una de las preguntas centrales en este tema de serie de tiempo es cuántos lags o cuánto voy a ir para atrás. Podría ser que yo haga la predicción solo usando el dato de hoy. Y ya, y con eso predigo mañana. Si yo logro saber que no depende de nada más para atrás, pues uso solo el dato de hoy. Podría usar 7 datos toda la semana para predecir el dato de mañana. O podría usar 1000 datos, ¿verdad? Entonces, estos tipos de diagramas de autocorrelación y autocorrelación parcial, lo que tratan es de medir un poco de hacia atrás cuánto valdría la pena usar, en el sentido de que cuántos datos realmente se correlacionan con esto. Porque si ya no se correlacionan, quiere decir que ya no vale la pena usarlo. Ok, y estos gráficos tienen un poquito ese objetivo. Ahorita lo vamos a explicar. Dice la autocorrelación. Entonces vamos a hablar de la autocorrelación. La autocorrelación es la correlación entre las observaciones de una serie de tiempos separadas por cada unidad de tiempo. Su gráfica se denomina función de autocorrelación, en inglés conocida como el ACF, Autocorrelation Function, viene esto. Su análisis permite modelar los términos incluidos en un ARIMA. ¿Okay? Es que más adelante vamos a ver que al ARIMA yo necesito decirle cuántos periodos vaya para atrás. Entonces, los gráficos de autocorrelación me van a ayudar a poder calibrar el método ARIMA. El método ARIMA es el método de Box y Jenkins. Se le conoce como el método ARIMA, ya vamos a ver más adelante por qué. La gráfica de autocorrelación permite identificar estacionalidad. ¿Ok? Permite identificar estacionalidad donde no es fácil a simple vista. Ok, entonces veamos. La autocorrelación, antes de ver el diagrama, definida matemáticamente un poco más formal, dice, es la siguiente. En ocasiones una serie de tiempo, los valores que toma una variable en el tiempo no son independientes entre sí, en la mayoría de los casos, sino que un valor determinado depende de los valores anteriores. Existen dos formas de medir esta dependencia, la autocorrelación simple y la autocorrelación parcial. La autocorrelación simple se calcula de esta forma, es simplemente una correlación. Yo calculo la correlación entre la serie de tiempo llegando hasta el día j-ésimo y llegando hasta el día j-ésimo más k. Es decir, por ejemplo, la serie hasta el día, por decir algo, aquí 100 y del día 75, por ejemplo. O sea, digamos que j es 75, no, perdón, j es 100, digamos, y entonces k es 25, y entonces estoy correlacionando, viendo a ver si, perdón que se me está moviendo el mouse. Entonces, estamos calculando la correlación si hacemos depender el dato de hoy del dato cada datos para atrás. Es decir, si
si depende el día de hoy de 5 para atrás o no, pero solo de ese del quinto, sin tomar en cuenta los que están en el centro. Eso se le llama la correlación simple. La correlación, voy un poquito para adelante, la correlación parcial, ahorita la explico mejor, calcula la correlación del día de hoy y de cada día para atrás, por ejemplo 5 días para atrás, pero tomando en cuenta todos los que están en el medio. Es decir, si mi dato de hoy depende, por ejemplo, de todos estos 5, eso es autocorrelación parcial. O si mi dato de hoy depende solo de del késimo para atrás, por ejemplo 5. Entonces la autocorrelación parcial toma toda la secuencia para atrás y la autocorrelación simple solo un determinado dato hacia atrás. Entonces se usan las dos cosas. Bueno, esta sería la autocorrelación simple, ¿verdad? Que es la serie calculada hasta hoy y la serie calculada hasta K pasos hacia atrás. ¿Ok? Entonces lo vuelvo a graficar acá. La serie, por ejemplo, graficada hasta hoy o la serie graficada K pasos para atrás. Por ejemplo, 5. Esto es un K. Ok, entonces ver si hay correlación en esas dos cosas. Eso se llama la correlación simple. Entonces, por ejemplo, digamos que esto es una serie de tiempo y este es un diagrama de correlación simple o autocorrelación. Entonces, en esta gráfica se pueden ver varias cosas. Es decir, la gráfica muestra un decaimiento exponencial con oscilaciones sinoidales, es decir, hay como una ciclosidad tipo seno o coseno. Esto indica que el modelo autoregresivo de orden mayor puede ser apropiado. El orden se puede determinar con el diagrama de autocorrelación parcial. Ahora vamos a ver entonces la autocorrelación parcial. Este de autocorrelación simple corresponde a esta serie. Y lo que nos dice es que hay cierta ciclicidad, efectivamente. O sea que la correlación varía cuando yo voy haciendo lags, un lags, dos lags, 25 atrasos, hasta 50, 70 o 100 atrasos, va haciendo comportamientos cíclicos. Entonces esto nos dice que nos da una idea de que hay ciclicidad. Ok, estos que están acá se salen de los intervalos de confianza, que es un tema muy estadístico, entonces no habría que tomarlos en cuenta. Bueno, luego está la autocorrelación parcial. Ahorita otro rato les explico esto más con ejemplos, para que les quede un poquito más claro. Ese es enredado. Entonces, la autocorrelación parcial, como les decía, es cuando yo voy a medir el dato de hoy, la correlación, si este dato depende del dato K hacia atrás, pero también condicionado, esto es una correlación condicionada a los datos que estaban en el medio. Es decir, aquí, si esta correlación da alta, me dice que no solo depende de esto, sino de todos los que estaban en el medio. Ok, y entonces se hace un gráfico que se llama el PACF, que viene Partial Autocorrelation Function. Ese es este. Y este es el que más se usa. Este es el que más se usa porque nos da una idea muy importante. En este gráfico, como ustedes pueden ver, hay dos picos, como dice acá, que se salen del intervalo de confianza, este y este, porque el primero nunca se toma en cuenta. Entonces, esos dos picos nos dicen que el orden de la arima que vamos a usar tiene que ser 2. Eso lo vamos a ver más adelante qué quiere decir eso, pero básicamente lo que eso dice es como que bastarían 2 periodos en la ciclicidad hacia atrás para hacer la predicción. Ok, por ejemplo, si la ciclicidad es anual, entonces 2 años para atrás. Si la ciclicidad es mensual, 2 meses para atrás. Ok, con 2 periodos hacia atrás sería suficiente para aplicar arima. Y eso es lo que nos dicen esos dos puntos. Entonces el gráfico de autocorrelación parcial es bastante fácil de leer. Eso es lo que quiere decir. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar a estudiar los modelos ARIMA. Los modelos ARIMA, ok, que son los modelos de Box-Jenkins, se les llaman modelos ARIMA. La palabra se comporta, ARIMA viene de 3 palabras que se pegan.
Entonces, estos A, que es lo que vamos a explicar ahora, son los modelos autorregresivos. ¿Ok? Autorregresivos quiere decir que se van a basar en las autorregresiones, en las autocorrelaciones que acabamos de ver. Luego, más adelante, vamos a meterle ya el MA y nos salen los métodos ARMA, que le integra a las partes autorregresivas una cosa que se llama las medias móviles, para tratar de ver ciclicidad. Y luego, la I, que viene de integrado, le agrega a los métodos autorregresivos y de medias móviles una parte de integrado, que es como verlo todavía en el tiempo más largo, para ver estacionalidades. Ok. Entonces, vamos a empezar explicando los métodos autorregresivos. Luego le agregamos la parte de medias móviles y luego la parte de integrado. Por eso por ahora se llaman métodos autorregresivos. Luego se van a llamar métodos ARMA y luego métodos ARIMA. Los voy a ir explicando poco a poco. O sea que por ahí tengo una pregunta. Waldemar, ¿podrías repetir rápidamente cómo se lee la gráfica de autocorrelación parcial? Disculpa, no me quedó claro. Sí, Diego, bueno, ahora, más adelantito lo vamos a explicar con ejemplos. Sí. Lo vamos a explicar con ejemplos, pero básicamente yendo hacia atrás, simplemente, yo lo que hago ya en la práctica es contar cuántos picos se salen de intervalo de confianza. Y eso es lo que me dice cuántos periodos voy a usar hacia atrás. Pero más adelante le va a quedar más claro, Diego, cuando lo veamos con ejemplos, en R. Bueno, entonces un modelo autorregresivo de orden P es lo siguiente. Los modelos autorregresivos se basan en la idea de que el valor actual de la serie de tiempo, xt, puede explicarse en función de p valores anteriores. Esto es así. O sea, el valor digamos de mañana, a mí me gusta decir mañana para dejar más claro que es predictivo, depende de p valores hacia atrás. Por ejemplo, si p es igual a 5, entonces lo que eso me quiere decir, si esta p es un 5, quiere decir que yo voy a usar 5 valores para atrás. ¿Ok? Ese es el número de rezagos o de datos que son necesarios para pronosticar el valor actual o el valor, digamos, de mañana. Me gusta más decirle de mañana. ¿Ok? Entonces voy a ir 5 datos para atrás. Eso quiere decir que el valor xt depende de xt menos 1, de xt menos 2 hasta xt menos p. Por ejemplo, si fueran p igual 5, entonces depende de 5 valores para atrás. Entonces, los parámetros del modelo, esto se parece mucho a una regresión. Yo tengo que encontrar qué valores multiplican al valor de ayer, de antier, y así sucesivamente hasta 5 días atrás, qué valores multiplican más un intercepto, que es como una regresión, y eso me da el pronóstico. Y también habrá un real blanco, que es el error. ¿Okay? Lógicamente la predicción nunca va a ser perfecta, entonces hay un error. Y la idea es que ese error sea mínimo. Entonces los parámetros del modelo, en este caso son todos estos phi, como en una regresión, son como los beta, que se tienen que determinar para hacer la predicción. Normalmente, muchas veces, los primeros son los que tienen más peso, normalmente, son más grandes, porque generalmente, no siempre, el día de ayer tiene mayor importancia que el de antier, y así sucesivamente. Digamos, el precio del dólar de mañana generalmente está más relacionado al de hoy que al de ayer, y más que al de hace un mes. ¿Ven? Entonces tienden a ser más grandes entre más cerca estén. ¿Ok? Y el error, que tiende a ser un ruido blanco. El error debería ser un ruido blanco, es decir, la parte aleatoria. Esto es lo que se llama un modelo autorregresivo de orden P. El más simple de todos sería un modelo autorregresivo de orden 1. Es decir, que para predecir el dato de mañana, xt, voy a usar solo el de hoy y tengo que encontrar esta constante. ¿Qué sería esta constante? Por ejemplo, yo puedo determinar que el valor de mañana va a ser un 10% menos que de hoy, entonces yo multiplico por 0.9. ¿Ok? Ese sería el valor. ¿Ok? Y más un error. ¿Ok?
Un modelo autorregresivo de orden 2, que ahorita lo vamos a ver, sería que depende, el día de hoy, mañana depende de hoy y de ayer. Entonces tengo que encontrar la constante que multiplica hoy, la que multiplica ayer, y con eso hago la predicción. Y este sería el error cometido. Ok, vamos a ir a ver en este Boxy Jenkins, en el HTML, cómo se hace eso en R. Ok, vamos a ver que tengo una pregunta. Ok, no estoy con lags hoy, con retrasos en la reproducción. Es como el caso de la temperatura, que el cambio no puede ser abrupto de una hora a otra. Sí, correcto, ¿verdad? Se supone que la temperatura de hace una hora es mucho más cercana a la temperatura actual que la de hace 10 horas. Exacto. Exacto. Normalmente en nuestros países como Costa Rica, que tenemos climas muy benignos, esos cambios agresivos no se dan. Ok, bueno. Entonces vamos a simular. Ok, aquí vamos a hacer algo que es lo que les decía antes, que se hace mucho en estadística, sobre todo para explicar y para estudiar modelos. Vamos a generar unos datos que se comportan como un modelo autorregresivo de orden 1. Es decir, donde Boxy Jenkins de orden 1 funcionaría bien. Hay una función en R que se llama ArimaSim que, digámoslo así, genera datos, como los que generan datos que siguen la normal, etc. Este me va a generar 100 datos que siguen, aquí dice el modelo, model igual, list, 1 quiere decir que vamos a generar un modelo autorregresivo de orden 1. Y AR igual, punto 4 quiere decir que la multiplicación va a ser por punto 4. Es decir, si nos vamos al PPT, lo que estoy diciendo es que voy a generar unos datos como estos, donde solo depende del anterior, y sí que está aquí va a ser punto 4. Entonces voy a generar unos datos que se comporten así. Ok, estos order, ahora vamos a ver que este es el P. Más adelante vamos a ver qué son estos dos. Pero este es el P. Entonces si yo le pongo aquí un 1, es autorregresivo de orden 1, o sea, solo depende de un dato. Si le pongo un 2 es autorregresivo de orden 2, si le pongo un 5, autorregresivo de orden 5. Y aquí le puedo ir poniendo los valores de los sí. Si son 2 le pongo 2, ahora vamos a ver cómo, en un vector. Ok, entonces ahí genero los datos, luego los ploteo. Aquí quedaron en AR, los ploteo, y esta expresión acá, esto lo que quiere decir es, para que me haga esto, que me pinte Arima 1, con estos símbolos acá, y phi, lo que hago es que me ponga el phi, como se ve en matemáticas, y es más 0.4. Entonces, esta serie que ploteé con este plot, es una serie de tiempo en la cual un método Arima de orden 1 funcionaría bien. Y ahí está la serie generada por el mismo R. Entonces, con este ACF y con el PACF hago la autocorrelación parcial y la autocorrelación simple, y aquí se grafican de una vez. Entonces, acá, el gráfico que más se utiliza es el de la autocorrelación parcial, no tanto este. Acá no se ve muy bien, pero acá se ve que acá se salió una vez del margen de confianza, entonces eso nos dice que es un autorregresivo de orden 1. Confírmanlo. O sea, da correcto porque los datos habían sido creados así. Aquí, pues ustedes me dirían que sale otro, pues es cierto. Se sale un poquitito, bueno, esos datos fueron creados al azar, pero digamos que de todas maneras ya está muy lejano. Los que se toman en cuenta son más los que están aquí al frente. La autocorrelación simple, que nos va midiendo la autocorrelación con el primer dato, da muy grande aquí. ¿Qué significa eso? Que en efecto confirma que el dato de hoy depende muchísimo del de ayer, pero del de antier ya no tanto, y el de trasantier no tanto, si así se dice, ven.
Entonces, básicamente, después del dato de ayer, todos los demás, excepto un poquitito el de antier, están dentro del margen de confianza, es decir, que ya no están dentro del margen de error, no aportan nada. Entonces el dato de hoy depende sobre todo del dato de ayer. Y así es un poco como se leen estos. El que más se usa, vamos a ver en la práctica, es este. Ok, bueno, muy bien. Vamos a simular un autorregresivo de orden 2, es decir, que dependa de dos datos hacia atrás. Entonces, y vamos a usar este phi 0.88 y este otro phi 2.48. Acá estamos en el caso, este caso, ¿verdad? En el que el dato de hoy depende de 2 hacia atrás. Entonces, este es el phi 1 y el phi 2 se los vamos a dar al modelo. Acá ustedes pensarán que estamos un poco al revés, sí, porque estamos simulando datos. En la práctica más bien es al revés. Dados los datos, yo calculo estos. Acá se los estoy dando a R para que él me genere unos datos que se comporten así. Entonces este arima así me va a generar 100 datos que siguen un arima de orden 2, con este valor para phi 1 y este valor para phi 2. Ven, acá se lo paso. Entonces lo ploteo y acá está mi serie de tiempo. Esta es la serie de tiempo que fue creada en R simuladamente para que responda bien un autoarima de orden 2, un autoarima, un autorregresivo de orden 2. Y si hacemos la correlación parcial y la correlación simple, vemos que la correlación parcial, analizando acá este gráfico, solo hay dos picos fuera del margen de error, digamos, este y este. Entonces significa que en efecto los datos se comportan como nosotros creíamos. Vean que en el eje X vienen los lags o los retrasos. Es decir, que el dato de hoy, digamos el dato de a predecir, depende de dos datos hacia atrás. Acá se confirma un poco también, la dependencia del dato con el anterior es alta, con el tras anterior es alta y con los demás básicamente están en el margen de error. ¿Okay? Entonces se comportan los datos tal cual fueron creados. Ahora, en la práctica es al revés. En la práctica yo hago los datos y corro estos gráficos para tratar de descubrir cuánto tengo que ponerle a la rima. ¿Ok? Por dicha hay una función que lo hace automáticamente para no tener que estarlo viendo del gráfico. Ok, bueno, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ok, bueno, vamos a ir creando modelos. Aquí estoy haciendo que R me genere datos para series que se comporten bien. Más adelante voy a ver el proceso de cómo usar esto y cómo ya predecir, que es lo más importante, dada por ejemplo esta serie, Daisy, predecir qué viene acá. El chiste de todo es predecir qué viene acá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace eso? Ya lo vamos a ir viendo poquito a poco. Bueno, entonces, como les decía, los modelos ARIMA se componen de tres partes. La parte autorregresiva, que ya la expliqué, y ahora vamos a ir a ver la parte de medias móviles, MA. Medias móviles. Y luego al final le vamos a agregar la parte integrada y ya tenemos los modelos ARIMA. Entonces ahora vamos a hablar de la parte de medias móviles. Ok. Entonces, vamos acá al PowerPoint otra vez. Bueno, medias móviles, que se conoce como MA. Dice, los modelos son muchas veces determinados por una fuerza externa. Estos modelos suponen linealidad. El valor actual de la serie XT, digamos, el valor a predecir, digámosle, está influenciado por valores de fuerza externa. ¿Qué son fuentes externas? Digamos, otras variables que están influyendo en la predicción. El modelo de promedios móviles de orden Q está dado por lo siguiente. Entonces acá estamos suponiendo que el dato a predecir, digamos, mañana, va a depender de unos datos acá, que son un ruido blanco hacia atrás. Entonces aquí
estas restas lo que quieren decir es como que yo voy a encontrar esos parámetros zeta que le dan importancia a esos fenómenos que están influyendo, por decirlo así, negativamente la serie, la predicción. Entonces, con esto lo que yo hago es restarle, por eso vienen unas restas. Perdón, ahí que se me ocurrió, es que tenemos un ruidito acá. Ok, gracias, ya cerraron el... No. Ok, bueno, por favor mantener los micrófonos cerrados. Bueno, entonces hay que determinar estos ruidos, digamos, que se le están metiendo al modelo de fuentes externas y restárselos a la predicción. Ahora, restárselos entre comillas, porque si era negativo, en realidad lo sumo, pero es estos efectos, tratar de medirlos y para mejorar la predicción. A eso se le llama la media móvil. Por ejemplo, la media móvil de orden 1 es que solo haya un dato hacia atrás que está, digamos, influenciado por algún valor o alguna variable que me está influyendo en la predicción. A eso se le llama un retardo, el primer retardo, que es que estoy dependiendo solo de un retardo, solo del dato anterior. Supongo que los otros no están impactados por algo negativamente. Más un error en que eso, digamos, trata de eliminar un error, pero nunca va a ser perfecto. La predicción nunca va a ser perfecta a pesar de esa corrección. Entonces ese es este otro error. Bueno, dos retardos serían encontrar, parecido a antes, dos. Un cita 1 y un cita 2. ¿Ok? Y el error cometido. Entonces, este media móvil, igual que antes, yo tengo que determinar si voy a usar dos retardos, tres retardos o cuatro retardos. O P retardos en general. Bueno, eso se puede hacer en R también. Voy a generar modelos. Por ejemplo acá, entonces, si yo le digo a la función arima sin y le pongo un 1 aquí, esto le digo que mi serie que va a generar tiene una influencia de un retardo. O sea, del dato de ayer lo estoy como poniéndole ahí un ruido que me lo está modificando un poco y lo voy a tratar de predecir y corregir. Esto es lo de autorregresivo y esto es lo que se llama de media móvil. Si le pongo 2 aquí, 2 para atrás, 5, 5 para atrás. Luego vamos a ver este que es la parte que se llama integrada. Y voy a decir que el cita que use sea 1. Entonces ahí ploteo esa serie de tiempo. Entonces ahí R me generó unos datos de una serie de tiempo generada en R que sería predecible si uso una media móvil, se le llama, o un retardo. Okay. Acá está una media móvil con dos retardos. Le pongo aquí 2 y le pongo los dos valores del cita. El primero va a ser 0.7 y el segundo 0.2. Y ahí me queda una serie que depende de dos retardos. Es decir, los dos variables anteriores, hay cosas, variables ahí como que me la están influenciando y hay que tratar de predecirlo. Entonces esta sería una serie que está impactada por eso en dos datos hacia atrás nada más. Acá no sirven para predecir esto, no sirve la autocorrelación y la autocorrelación parcial. De hecho, esto es muy difícil de saber a ciencia cierta. Y no queda más a veces que aplicar un poquito de fuerza bruta y ver cuál funciona. Que de hecho, creo que la clase de hoy no tanto, la clase que viene, vamos a hablar más de cómo se podrían calibrar estas cosas. En esto hay un paquete que se llama forecasting, que se llama autoarima, y una función autoarima que los calcula. Entonces eso ayuda un poco. Sin embargo, en la práctica, nosotros hemos visto que a veces una calibración manual es mejor, en el sentido de explorar un poco qué funciona mejor. Bueno, entonces aquí ya usando una serie de verdad, un poquito de esto, ahora vamos a trabajar con una serie y vamos a usar un modelo ARMA, es decir, vamos a ver la parte autorregresiva, la parte de medias móviles, PQ, es decir, P de la parte autorregresiva hacia atrás y Q retardos de la parte de medias móviles, con las data de Lake-Hurón. Ok, entonces vamos a ver un poquito cómo funciona esto. Entonces aquí están los datos de Lake-Hurón,
que ya son una serie de tiempo con un comienzo en 1875 y con una frecuencia anual. Entonces, hay una función en R, ya en el paquete base de R, que se llama ARIMA, que nos calcula el modelo ARIMA en general. Y como les decía, esta es la parte de autorregresivo AR, esta es la parte de medias móviles de los retardos, y el del centro es la parte integrada, que por ahora vamos a 0 porque no he explicado qué es. Entonces, con esta función ARIMA se genera el modelo, y aquí en FIT me queda el modelo. Estoy usando 101 aquí, entonces le estoy diciendo que me construye un modelo que solo depende realmente de un retraso, tanto en la parte autorregresiva como en la parte de medias móviles, y no estoy usando nada integrado. ¿Cómo calculé eso? En este momento solo para ilustrar lo estoy usando, no lo estoy calculando de ninguna manera, digamos que lo estoy usando solo para ilustrar. Y esta función ARIMA es la que me predice y me construye un modelo. Ahora la predicción se hace como siempre, predict, le paso el modelo que en este caso le llamé fit, y este n.ahead igual 8 quiere decir que me prediga 8 datos para adelante. Entonces acá me dice el lh.pred, ahí me queda la predicción, y me dice que eso va a ser, si lo pido acá R, me dice que es una serie de tiempo que arranca en 1973 y me termina en 1980, porque ahí están los 8 datos, y estas son las predicciones. Estas son las predicciones. Ok. Me da otro, la predicción me queda en $pred. Y acá, queda, si mal no recuerdo, la desviación estándar. Bueno, entonces acá está prediciéndome 8 días. Entonces lo puedo graficar, vean esto es muy importante. Acá lo voy a graficar de manera normal. Voy a hacer layout 2.2 porque voy a graficar los gráficos de autocorrelación parcial y autocorrelación simple. Entonces ploteo los datos del lago Hurón aquí en negro. Ahí está. Y la predicción en rojo. ¿Cómo logro eso? ¿Cómo logro eso? Bueno, voy a decirle acá, voy a establecer los límites, vean, desde 1875 hasta 1880. ¿Por qué? Porque los datos de Ley Hurón llegaban hasta 1972, pero para meterle las 8 predicciones lo voy a poner hasta 1980, ¿ven? Para que me quede espacio para la predicción. Le estoy definiendo el límite en el eje Y, el mínimo y el máximo. Acá me podría poner el mínimo y el máximo de la serie, ahí yo los conocía, tipo O para que me haga bolitas. Y entonces con este lines, acá ploteo la serie de tiempo, con este lines ploteo la predicción. Esta sería la predicción. Y con estos otros par de lines, vean que ploteo 2H LH.P$SE, que es más una desviación estándar, más 2 desviaciones estándar y menos 2 desviaciones estándar. Entonces, como que yo le estoy diciendo que esta es la predicción, esta de acá, y realmente la predicción como que podría variar por aquí si uso 2 desviaciones estándar como intervalo de confianza. Ok, se ve la predicción más o menos, no muy buena, pero bueno, no, estoy usando acá algo muy simple. Y acá está la autocorrelación y la autocorrelación parcial. Ahora, esto debía haberlo hecho antes, se supone, de hacer esto. Porque este pico de acá, es el que me está indicando que valdría la pena un método autorregresivo de orden 1. Tal vez acá dice como de orden 2. Podría valer la pena. ¿Ok? Entonces este es el gráfico que se usa para determinar estos parámetros. Este primero acá. Este no depende de eso. Ok, y ahora vamos a ver que hay una función autoarima que nos dice un poco esos parámetros. Ok, vamos a ver si por ahí se me está metiendo un ruido. Bueno, acá voy a hacer otra predicción.
Ahora como me di cuenta de eso, le voy a poner un 2 aquí. Y hago exactamente lo mismo. Y acá la predicción es esta. El Verne me está atendiendo como que va a haber una caída. Y estos son los intervalos de confianza. Con un 2 acá. Que el diagrama de autocorrelación parcial me está indicando como que use 2 hacia atrás. ¿Qué es lo que me indica? Estos 2 fue lo que me hicieron poner aquí un 2. Ajá, sí. Esta es la parte, Diego me pregunta que qué quiere decir este 1. Que se me hizo, este 0. Si mal no vi. Sí. Ahora vamos a ver, este no lo he explicado. Esta es la parte integrada. Recuerden que el ARIMA les decía que son 3 partes. La parte autorregresiva, que sería este primer parámetro. La parte de medias móviles o de retardos, que sería este 1 que estoy usando ahora. Y aquí hay una cosa que se llama integrado, y ya queda completo los modelos de ARIMA. Este es del centro. No lo he explicado todavía. Más adelante lo explico. Ok, bueno, y entonces así, ahora lo vamos a hacer con 2, 2. A ver qué tal. Y ahí está la predicción. ¿Cómo podría yo hacer para saber cuál de esas 3 predicciones es mejor? Bueno, esa es una pregunta muy importante. Yo debería dejarme un pedazo de la data, por ejemplo, hasta aquí, para training. Hago la predicción aquí y calculo el error cuadrático medio para ver cuál de los parámetros usados me da mejor en el testing. ¿Ok? Y entonces, la que me dé mejor en el testing es la que uso después. ¿Ok? Bueno, ahí les voy a dejar una pregunta importante para la reflexión. ¿Por qué no tiene sentido aquí usar cross validation o validación cruzada en una serie de tiempo? ¿Por qué no tiene sentido usar validación cruzada? El que me las diga bien en el chat, le regalamos un iMac nuevo. No, no le regalamos nada, pero sí. Una entrada al Big Data Latam podría ser. Vamos a ver quién nos dice por qué no tiene sentido aquí usar validación cruzada en este caso. Bueno, por ahí nos pregunta Juan Martín. No, perdón, primero Juan Luis Chirri. Buenas noches, dice, ¿cuál es el criterio de asignarle el valor de 2 desviaciones estándar? Ah, buena pregunta. Juan Luis, no estoy usando ningún criterio por ahora. Podría ser una desviación estándar, pareciera 2 mucho. ¿De qué depende eso? Depende mucho de la aleatoriedad y de qué sea la serie. Normalmente, por ejemplo, en cajeros automáticos y así se usan 2 y hasta 3 desviaciones estándar, porque nunca queremos que el cajero se quede sin plata. Entonces depende mucho del problema y depende de qué tan aleatoria sea la serie. Entre más mal portada sea la serie, pues más desviaciones estándar. Muchas veces, de hecho, en la práctica se usa esta predicción y no se usa esta. ¿Por qué? Porque yo siempre dejo como un margen de error, porque no quiero dejar un cajero sin plata, es grave. Depende del problema, podría ser grave, ¿verdad? Entonces, eso depende mucho de eso. Buena pregunta. Pero acá no estoy usando ningún criterio científico en este momento. Juan Martín me dice, el método nos puede servir para rellenar series cuando faltan lecturas. No, en general, perdón, no es usado un mismo Boxy Jenkins para rellenar datos. Generalmente los datos que faltan se llenan con promedios móviles. Okay. No, pues en general se usa más interpolación. Nos dice Juan Martín que si se puede usar en general en eso, porque a veces pues podría usarse, Juan Martín, es una idea que en realidad parece muy interesante. Pero generalmente un dato, por ejemplo, por acá que falte, no es tan grave en una predicción que va a estar acá. Entonces, ponerse a hacer una serie de tiempo para rellenar este dato podría ser muy sofisticado para algo que no va a tener tanto impacto.
¿verdad? Pero pues tiene sentido su idea. Por ejemplo, usar Box y Jenkins aquí para rellenar ese dato que falta. Sí, sí tiene sentido, ¿verdad? No sé, en general no se hace porque pienso que podría ser muy caro computacionalmente y tal vez no valga la pena, pero es una idea muy interesante. Ok, me dice Juan, dice por el tema, la secuencia de datos no puede hacer grupos de datos. Está respondiendo la pregunta, Juan, pero no me queda muy claro todavía la respuesta, tal vez si la redacta un poco mejor. Dice por el tema, la secuencia de datos no se puede hacer grupos. Por ahí anda, sí, pero tal vez sí lo puede explicar un poco mejor. Jonathan me dice, profe, sobre la consulta que indica el uso de más datos en training podría estar relacionado con el comportamiento de los huracanes, donde los datos históricos es donde se predice por dónde se podría fijar el recorrido que realiza un huracán. Pues sí, hay fenómenos como los huracanes, los terremotos, donde para hacer predicciones se ocupan muchísimos datos, ¿verdad? Hacia atrás. Ok, eso es cierto, depende mucho del fenómeno, se requieren muchísimos datos o no tantos. Me dice Diego, es que justamente lo que queremos es el patrón. Bueno, no entiendo, y si rompemos el patrón con cross validation, entonces ya no tiene sentido. Por ahí anda, pero todavía como que no me lo han explicado bien. Juan Martín me dice, lo que pasa es que en algunas ocasiones nos fallan las estacionalidades agroquimetalógicas y los técnicos tardan tiempo en repararla y a veces se pierden en cientos de lecturas orales. Ok, pues sí. Ya ese es un tema de datos. Bueno, lo sigo dejando ahí con la pregunta. Ya me han respondido más o menos bien, pero la explicación todavía no me es completamente satisfactoria. Bueno, arma PQ en un cajero. Acá voy a hacer arma PQ en un cajero. Voy a usar un ARIMA 2.2. ¿Por qué estoy usando 2.2 aquí? Completamente lo que se me ocurrió. Cosa que no es lo que se hace, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo se hace, pero ahí solo para ilustrar el método. Y voy a predecir 48 días hacia adelante, lo cual es mucho. Generalmente en una serie de tiempo uno no predice tan al futuro. Uno predice 2 o 3 datos, pero no, 48 podría ser demasiado. Por ejemplo, un cajero es mucho. Yo lo puedo hacer para efectos de planificación o alguna cosa así, pero para efectos reales, de decir cuánta plata le pongo al cajero, mejor predigo mañana con el dato de hoy. ¿Verdad? Bueno, entonces acá está el cajero automático y vemos que ese cajero es tan aleatorio y tan difícil que básicamente aquí vemos un fenómeno que yo les decía antes, y es que básicamente Box y Jenkins lo que predijo fue la media aritmética. Y acá está más 2 desviaciones estándar menos 2 desviaciones. Ahora, si usamos el diagrama de autocorrelación parcial, vemos que esta serie es muy jodida y debimos haber usado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo menos un 6 aquí. ¿Ok? Para obtener alguna predicción un poco mejor. Bueno, ya vamos a trabajar un poquito más en eso. Vamos a ver que ahí tengo preguntas, comentarios. Dice, vamos a ver. Juan dice, dado que los datos son secuenciales, no se puede hacer cross validation. Que los datos en las series de tiempo presentan cada intervalo y si se toman aleatorios ya no es estocástico. Sí, pues sí, digamos que Juan Martín ya le dio el clavo. O sea, los datos son secuenciales, no se puede hacer cross validation. Esa es la razón. Más o menos algunos me lo dijeron. Porque lo voy a explicar aquí. ¿Qué pasa si yo rompo esto en 5 pedazos? Así. Un pedazo hasta acá, otro hasta acá, otro hasta acá y otro hasta acá. Y después, cuando hago cross validation, se desordenan, ¿verdad? No tiene sentido, por ejemplo, dejar este para la predicción usando estos, porque estaría usando el futuro para predecir el pasado. Ven que en cross validation uno deja un bloque siempre para predecir y los demás para training. No tiene sentido dejar el pasado para testing. Entonces, en series de tiempo siempre yo debo dejar el pasado para training y el futuro, digamos, este pedazo para testing.
Entonces, si yo hago cross validation, se me pierde la secuencia, que creo que Diego por ahí dijo algo parecido, y el anterior también había dicho, no me acuerdo quién, algo, pero sí, el que me lo expresa aquí de mejor manera es Juan. Sí, no se puede porque se perdería la secuencialidad de los datos. Ok. Al hacer grupos de aceleración se pierde el sentido de las autocorrelaciones. Sí, tiene razón Otoniel. También se perdería el sentido de las autocorrelaciones, porque estoy correlacionando el futuro con el pasado y se pierde la secuencia del tiempo. Básicamente sería eso. Entonces no tiene sentido hacer división de grupos de datos en cross validation. Hay una versión por ahí, pero hay que tener cuidado. Hay que decir como tomando porciones en el pasado y dejando pedacitos del futuro siempre. Ok, bueno, muy bien. Juan Martín me dice fue el que dio la respuesta. Vamos a ver, no le dije bien. Fue Juan. Juan. Ok, Juan. Es que tengo un Juan Martín y un Juan. Entonces el que dio la respuesta fue Juan. Ahí disculpas por el enredo, sí. Sí, Juan. Tengo un Juan Martín Preciado y un Juan que no sabemos el apellido. Ok, muy bien. Muchas gracias a todos por la participación. Muy interesante. Sí, es una pregunta importante. Ok, bueno. Entonces vamos ahora sí a hablar ya de los modelos ARIMA y vamos a explicar qué quiere decir este dato del centro, que era el que preguntaba Diego antes. Ok, resulta entonces que, para hacer más complejo todavía el modelo, están los métodos autorregresivos de medios móviles e integrados. Dice, es muy probable, bueno, que una serie de tiempo, bueno, tenga autorregresivo, las dos cosas al mismo tiempo, perdón, autorregresivo y medias móviles, que sería la P y la D. ¿Ok? Por ejemplo, un arma P1, bueno, ya lo hicimos, estos que tengan autorregresivos son los armas y medias móviles al mismo tiempo. También están los métodos ARIMA. Los métodos ARIMA, que ya son los métodos de Box y Jenkins completos, llamados procesos autorregresivos, integrado y de media móvil. Entonces, la P es del autorregresivo, la Q es para la media móvil y la D es para lo que se le conoce como integrado. Entonces, dice acá, los modelos de series de tiempo analizados hasta ahora se basan en el supuesto de estacionariedad. Esto es, la media y la varianza para una serie de tiempos son constantes en el tiempo y la covarianza invariante. Es decir, los modelos que hemos visto hasta ahora solo servirían si la serie de tiempo es estacionaria. Y en general, las series no son estacionarias. Pero se sabe que muchas de las series de tiempo, y en especial las series económicas, no son estacionarias porque pueden ir cambiando el nivel de crecimiento o de secuencialidad en el tiempo. La media y la varianza no son constantes. Por consiguiente, perdón, ahí que me está jugando mala pasada este Magic Mouse, siempre me hace malas pasadas. Por consiguiente, es que es muy sensible acá y lo toco y se pasa. Por consiguiente, se debe diferenciar una serie de tiempo de veces para hacerla estacionaria y luego aplicar la serie diferenciada en el modelo ARMA-PQ. Se dice que la serie original es ARIMA PDQ, es decir, una serie de tiempo autorregresiva, integrada y de media móvil. El P es el número de términos autorregresivos. El D es el número de veces que se debe diferenciar la serie para ser estacionaria. Y el Q, el número de términos. Les voy a explicar acá. Déjenme ver si tengo una filmina. Voy a hacerme una filmina en blanco acá para dibujar un poco. Es decir, digamos que sucede que una serie de tiempo puede ser así. Aquí se comporta muy bien ARMA. Pero la serie resulta que aquí era así y después hizo una caída. Por acá era así y hizo una trepada. Y por acá era así y hizo una trepada. Entonces, en este pedacito funciona un arma. En este pedacito funciona un arma también. En este otro pedacito funciona un arma. Y en este pedacito funciona un arma. Pero en toda la serie junta no. Toda la serie junta no. Entonces yo lo que hago es descomponer
la serie en 1, 2, 3, 4 series. Entonces de ahí viene que el D de integrado es igual a 4. Esto quiere decir que se va a ir como hacia atrás y va a descomponer toda la serie en 4 bloques. Y en cada uno aplica un arma y después de alguna manera junta todo eso para hacer la predicción. Porque por ejemplo, si yo solo uso este pedazo, quizás la predicción me da aquí, ¿verdad? Pero si contemplo toda la serie, el modelo va a decir, no, voy a jugármelo un toque, voy a subir, porque vea que hace un tiempo acá fue alto, entonces mejor predigo un poquito más arriba. Ven, entonces eso sería un integrado de 4, que es como aplicar un arma por bloques, en 4 bloques. Más o menos eso es lo que quiere decir la parte de integrado. Entonces, visto un poco matemáticamente más formal, el modelo autorregresivo integrado, arma PQ, su expresión algebraica es así. Aplicamos bien un arma y un medios móviles en esos trozos d veces. Este d que está aquí, no confundan, no es un exponente. Perdón, eso no es un exponente. Ese d lo que quiere decir es que este modelo lo vamos a replicar d veces hacia atrás y este también. Entonces, ese d no es un exponente. Ese d es como el número de subbloques en el que voy a dividir mi serie de tiempo. Eso es lo que significa la parte esta de integrada. Ahora, ¿cómo se sabe cuál es d? Pues tema complicado. Pero entre mayor sea el d, generalmente es mejor la predicción. No siempre, ¿verdad? Pero generalmente es así. Bueno, entonces vamos a ir a explicar eso en R. Por acá tengo alguna pregunta. Juan Martín me dice, ¿es lo que se conoce como wavelet? Sí, Juan Martín. No es exactamente lo mismo, pero digamos, de ahí vienen los conceptos vienen del mismo principio, del mismo problema, sí. Juan Luis Chirri me dice, ahí no está entrando los saltos del Heaviside. No sé, Juan Luis, no te entiendo qué quieres decir por el Heaviside. Tal vez si me explicas un poquito más, no sé a qué se refiere con eso. Tal vez ahí si me explicas un poco más, pero sí, no sé. Bueno, entonces, vamos a ir a ver esto en R. ¿Cómo se hace? Entonces, bueno, este parámetro, entonces se le pone. Hay una librería, un paquete, no es correcto decirle librería, sino es una biblioteca, es la correcta traducción de library. Es una biblioteca o un paquete. Porque library es biblioteca, no es librería. Tema en inglés. Librería más bien bookstore o algo así. Library, entonces el paquete Forecast o la biblioteca Forecast tiene una función muy importante que se llama autoarima. Esta función calcula cuánto debe ser P, D y Q. Muy importante, ¿eh? Ella hace un cálculo bastante complejo, ¿verdad? Que en este curso pues no da tiempo de explicar y determina cuánto debe valer P y D y Q. Ahora, no es la solución perfecta. Él hace una estimación de cuánto podría valer. De hecho, nosotros tenemos ejemplos para una serie que estamos usando ahora para una predicción en Colombia, en una consultoría, donde usamos P, D y Q que nos da autoarima y hacemos otro proceso que dura como 5 horas y usamos fuerza bruta, literalmente, ¿eh? Y empezamos a hacer variaciones de P, D y Q y hacemos un montón de combinaciones y logramos calibraciones mejores. A pura fuerza bruta, dejando un pedazo para training y otro para testing y variando P, D y Q. Claro, eso podría durar infinito, ¿verdad? Pero la predicción es tan importante que no importa que dure 5 horas. Haciendo todas las combinaciones posibles ahí en un cierto rango de P, D y Q para encontrar la calibración. Ahora, la función autoarima de la librería Forecast hace una aproximación bastante buena y no dura tantísimo, a veces dura un poquito. Entonces vean, este autoarima, por ejemplo, si uso la data del lago Hurón para hacer la predicción, me dice que debo usar un arima 1014. Es decir, que va a usar 0 autorregresivo, nada, un dato de media móvil, y esto lo va a repetir. No, perdón,
un solo integrado y 4 medias móviles. Y aquí me da los coeficientes de esas medias móviles. Y me da el sigma. Y me da algunos datos ahí estadísticos. Entonces yo corro a ARIMA, ahora sí. Estos son los P, D y Q que le voy a pasar. 0, 1 y 4, que es lo que me está sugiriendo la función AutoArima. Digamos que esta función, ¿qué es lo que hace en el fondo? Hace un gráfico de estos y hace los conteos por uno. No lo va uno a ver visualmente, sino que él hace el conteo. Y de aquí le sale, pues, que le sale. Y otras cosas, no solo eso hace, ¿verdad? Tiene mucho más fondo para determinar estos 4 parámetros. Perdón, esos 3 parámetros. Luego hago una predicción de 8 datos hacia adelante, lo cual podría ser mucho, y aquí está mi predicción. Entonces, si la grafico, este es el código para graficar, como el que vimos antes, y acá está la predicción. Mejora un poquitito, por lo menos pareciera intuitivamente que mejora la predicción, porque hace una caída un poquito más fuerte acá, que pareciera que es lo que debería pasar. Ok, bueno, muy bien. Acá pues vamos a hacer otro intento, ¿verdad? Por ejemplo, la autocorrelación parcial nos dice como un 2 acá, ¿verdad? Curiosamente, el AutoArima nos recomienda un 0 acá. Pero entonces por eso yo decidí hacer una prueba con 2, 2, 1. Y esta es la predicción que nos da. Pero evidentemente ese intento que yo hice como que no tenía razón. Predijo la media aritmética. ¿Ah? Ok, bueno, muy bien. Y ahí hay otros intentos con 2, 2, 2. Entonces por eso les digo, bueno, una manera de hacerlo es poner a variar estos parámetros. Eso sí, pero midiendo el error. Hoy no estamos midiendo errores, eso lo vamos a ver en la clase que viene. Cómo medir el error, es decir, cómo dejar una parte para training y otra para testing, para encontrar los parámetros y luego usar esos parámetros para hacer la predicción. Eso no lo estamos viendo, hoy estamos haciendo la predicción basados en AutoArima y creyendo que así nos va a dar bien. ¿Ok? Arima PDQ para el cajero 104, entonces ven que para el cajero 104 usamos AutoArima y nos recomienda que usemos Arima 1, 2. Entonces aquí hacemos la predicción con 2, 1, 2. Y pues la predicción no cambia mucho a lo que habíamos hecho antes, ¿verdad? Tiende a predecir la media. Es que esto es una serie total muy aleatoria, ¿verdad? Casi parece un ruido blanco. Entonces tiende a predecir la media. Ok, vamos a ver una pregunta. Dice Juan que, ajá, sigo yo ahí mismo. Diego QL, es otro Diego. Dice, profesor, ¿de qué manera se analizarán las series económicas que no pueden analizarse únicamente con su comportamiento histórico, ya que dependen de otras variables? Bueno, esta es una buena pregunta, Diego. Aquí hay dos cosas. Uno podría hacer series multivariantes, tema que es sumamente complejo, para encontrar influencias de otras variables. Y lo otro es que no es tan cierto que no estén en el comportamiento histórico. Casi todas las influencias de cualquier variable externa están en el comportamiento histórico. Y eso es lo que trata de predecir esta parte de MA. Ruidos que otras variables meten y que sí están en el comportamiento histórico. Ahora, hay variables que definitivamente no están en el comportamiento histórico. Diego QL, en algunas de esas, por ejemplo, usted tiene razón. Por ejemplo, yo estoy prediciendo la carga para un cajero automático. Y el cajero automático viene así, y para este es el 31 del mes, y predice un salto enorme, porque normalmente en Costa Rica, por ejemplo, se pagan los 31, entonces ahí hay mucho uso de cajero. Pero hay una variable externa, totalmente impredecible. Se cayó el puente de la Platina, los que no son ticos no entienden eso. Entonces hay un problema ahí con un puente en la autopista más importante de Costa Rica, entonces se declara libre un día, mientras se corrige. Entonces resulta que este día ya no
ahora es feriado. Entonces pasa un fenómeno así. Como ese día se va a hacer feriado, se paga el día antes. Entonces la serie hace así. Y ahora el modelo evidentemente Arima, y por más sabio que sea, no va a saber. ¿Cómo va a saber que el día feriado se cambió? O que este día que no era feriado se declaró feriado. Entonces ahí es donde viene que esa variable, que es una variable completamente externa e impredecible, se resuelve con una regla. Las series de tiempo muchas veces hay que ayudarles con reglas experto. Estos se llaman reglas. Entonces usted tiene la serie experto, viene acá la predicción y viene una regla que le hace un ajuste. Entonces yo digo, hey, si es viernes, multiplique la predicción por un 10%, si es lunes más bien bájele, si es un domingo baje, si es un día feriado baje, si es un 24 de diciembre suba un poquito para tratar de ayudarle a la serie. Eso se llaman reglas expertas y en realidad es la mejor manera que hay de ayudarle al modelo con ese tipo de variables que nos menciona Diego QL, que son variables externas que a veces sí definitivamente no están en el comportamiento histórico. Entonces no sé, Diego, si le respondo. Hay otra posibilidad matemática que se ha desarrollado mucho que se llama series multivariantes. Pero si estos modelos son complejos, imagínense cómo son los de series multivariantes. Yo particularmente las he usado, las he tratado de usar en algunos problemas que he tenido y nunca me han funcionado muy bien. Siempre me ha funcionado mejor la idea de esas variables externas que son muy realmente fuera del modelo, aplicar reglas. Digamos, se hace la predicción con un modelo y luego se hacen algunas reglas que le ayuden, por decirlo de alguna manera. Bueno, muy bien, seguimos adelante con la última parte. Y por ahí Juan Martín me comenta, para variables externas podría utilizarse la covarianza como parte contextual ecológica y a partir de ahí determinar o hacernos los parámetros de la predicción. Pues sí, ¿verdad? Pero la covarianza se refiere de la variable con la otra variable. Sí. Si digamos que yo puedo hacer correlaciones entre mi variable que estoy prediciendo con alguna variable externa para determinar qué realmente tanto esa variable externa impacta o no impacta a esa variable. Y con base en esa correlación, si es muy alta, pues hacer una regla, uno podría hacer una regla que diga si la otra variable es grande, disminuya, por ejemplo. Y si la otra variable es pequeña, más bien aumente. Digamos que hay una correlación negativa. O si la correlación es positiva, bueno, si esta variable aumente esta. Sí. Es una manera, digamos, de ver qué tanto impacta la otra variable a la variable que yo estoy prediciendo. Ahora, muchas veces la mayoría de las cosas externas ya están implícitas en la historia. ¿Ok? Están implícitas. No directamente, pero sí están ahí ya en la historia. Entonces no es necesario hacer eso. Bueno, entonces ahora queremos ver los modelos estacionales. Estos son parecidos a lo que vimos antes, del integrado, nada más que estacional. Estacional todavía son periodos más grandes. Entonces a eso se le llama el Arima P de Q, todo en mayúscula. Es como que aquí viene todo el año, pero cada año sube, baja y el siguiente año sube, etc. Entonces, ¿cómo predecir esos periodos estacionales todavía más grandes? Para eso se usa el Arima P de Q en mayúscula. Se le llama el modelo Arima P de Q en minúscula, P de Q en mayúscula. Y lo que eso quiere decir es básicamente la misma idea de antes, nada más que entonces yo aplico acá esta parte, otras P mayúsculas veces, y esta parte, otra Q minúsculas veces, tratando de hacer, entonces vean que esto que es lo que hace, como la serie es mucho más grande. Claro, acá lo que pasa, como se dice en estadística, es que empezamos a generar modelos con demasiados grados de libertad, demasiados parámetros a determinar. Entonces estos parámetros se vuelve complejo de algún modelo que los calcule. Pero básicamente es la misma idea o muy similar a la de integrado, pero en espacios más grandes del tiempo. Entonces, bueno, vamos a usar Arima y AutoArima, que ya estos son del paquete Stats, que es los que hemos venido
usando. Entonces vamos a ver ya la parte completa. Este es el modelo completo. ¿Cómo se hace en R? Vamos a usar los datos del lago Hurón. Bueno, para estos datos, entonces, para determinar este P de Q, vamos a usar el peridiograma para ver qué tan atrás vale la pena ir, y así vamos a colocar el parámetro P de Q. Si hacemos el peridiograma, como ya lo explicamos en la clase pasada, para el lago Hurón, calculamos la frecuencia, el espectro, y calculamos ahí, ya ustedes esto lo vimos, ¿verdad? Acá, la frecuencia, los periodos están acá y en estos dos. Recuerden que el 1 siempre se ignora. Y entonces para calcular los periodos, estos máximos se tiene que dividir la frecuencia entre esos máximos. Recuerden que este 1 no es un 1, es la frecuencia. Entonces aquí dice que hay periodos de 33 días, de 7 días y de 11 días. Estos son los periodos más importantes de esa serie. 33, no días, no, eran años, ¿verdad? Sí, años. Ya se me olvidó. Sí, años, gracias, Diego. Entonces hay periodos de 33 años, de 7 años y de 11 años. Entonces, esta otra parte, vean cómo se le coloca el modelo en R. Esta parte P de Q en R se le coloca acá en un parámetro que se llama seasonal. Entonces, seasonal, le damos el P, el Q y el D, y acá hay que decirle el periodo. ¿Okay? Entonces vamos a aplicar, esto es como aplicar, acá lo que le estamos diciendo es que vamos a aplicar un autoarima con un P de Q 210 en un periodo de 11. ¿Okay? Le estamos haciendo el soplo para que eso vaya cada 11 datos y repita el modelo. Y lo tome en cuenta en la predicción. Y luego se hace la predicción igual. Esa es la parte. Este sería el P de Q mayúsculas. Y el periodo. ¿Quién me da el periodo? El peridiograma. Aquí decidí usar 11. Pude haber usado 7. Pude haber usado 33. ¿Cuál es mejor? No sabemos. Uno podría pensar que el mejor es este, que fue el mejor periodo. El más grande, el más importante. ¿Verdad? Pero vale la pena hacer un intento con los 3. Acá hicimos ya un intento con el 11. Y ahí está ya la predicción. Ahora más bien predijo subida. Acá otro intento con el 11, pero cambiando estos parámetros. Y acá ya lo hice con el periodo 7. Vean que cambió significativamente usando periodo 7. Esto tiene mucho impacto en la predicción. ¿Ok? Me dice Paula, profesor, no me quedó claro dónde obtuvo los valores P de Q. Mucha razón, Paula, porque no dije de dónde los obtuve. Acá los estoy poniendo casi que antojadizamente, Paula. Acá, la única manera de hacer esto, es una manera, mucha gente dice, bueno, use los mismos que acá. Pero no necesariamente es lo mejor. Y le voy a confesar que en la práctica nosotros lo que hacemos es, pues lo mismo que se hace, ¿verdad? Digamos, dejar una parte para training hasta acá. La semana que viene vamos a hablar un poco de eso, Pablo. Y otra parte para testing y empezar a jugar con esos parámetros P de Q. ¿Qué quiere decir jugar con ellos? Variarlos un poco a ver cuáles me dan mejor acá en el testing. Y entonces después se usan esos para hacer la predicción final. Acá, buena pregunta, Paula. Básicamente acá los estoy poniendo de manera muy antojadiza.
¿Ok? Entonces, y la próxima semana vamos a hablar un poquito más de lo que es la calibración. ¿Ok? Y la medición del error. Pero sí, muy buena pregunta. Muchas gracias. ¿Ok? Acá lo estamos haciendo para el cajero automático. Y acá están los periodos 23, 52 y 104. Entonces acá, ahí está con el periodograma, fue el que me dio eso. Y acá estoy haciéndolo con periodo 15. ¿Por qué con 15? Fue que alguno. Periodo 3, periodo 7 y periodo 15. Sí, algo van viniendo. Estos eran los máximos, perdón. Los periodos de los cajeros son 15, 7 días, 15 días, 7 días y 3 días. Entonces acá lo corrí con 15 días. Y acá usé PDQ11 mayúscula. Y ven que acá ya se observa que la predicción hizo algo. ¿Ok? Ok, muy bien. Muy bien, ya no tiende a ser la media, sino ya en realidad me está tendiendo un poquito a oscilar más. ¿Por qué? Porque este cajero es muy largo. Son muchos datos. Entonces esa parte seasonal realmente es importante en este caso. Ok, aquí lo hice luego con periodo 7. Dio muy extraño. Aquí esta predicción pareciera que no está muy bien. Ok, bueno, muy bien. Acá nada más para terminar, un tema que cómo graficar la predicción con Diagraph. Ok, entonces vamos a usar Boxy Jenkins con 8 predicciones. Este es un tema más de graficación. Que con Diagraph las predicciones, las graficaciones se van a ver mucho más bonitas. Aunque a veces complica un poco. Porque los objetos XTS, ya ustedes han visto, no son tan compatibles con todas las funciones como los TS. Y entonces a veces da error. Bueno, vamos a usar el ejemplo de la venta de cervezas en Australia. Recuerdan que este se llamaba Beer. Son 476 datos con una frecuencia mensual. Autoarima. Ven que este autoarima es interesante. Y eso responde un poco también la pregunta que me hacía Paula antes. ¿Sí era Paula? De cómo conseguí el PDQ. Creo que sí. Sí. Observen que ven que interesante. Este autoarima en BIR me da esto. Este es el PDQ. Y este es el periodo. Ahora, usted se estará pensando, Paula, compañeros y compañeros, ¿por qué a veces no me da esto? Si no me da esto, significa que el método está sugiriendo no usar esa parte. ¿Ok? Ahora, como les decía, el autoarima no es así como perfecto. A veces es mejor aunque el autoarima diga que no. Pero bueno, aquí me está diciendo que en esta serie use P de Q minúscula 110 y P de mayúscula 200 y periodo 12. Entonces ven acá. Pablo y compañeros, que fue la que me preguntó, ven, acá por eso acá tengo un 200 y un 111 y aquí periodo de 12. Si no aparece esta parte, como en los ejemplos que vimos arriba, en realidad es que el autoarima está recomendando no use esa parte de arima. ¿Ok? Ahí les respondo un poquitito la pregunta, por lo menos con autoarima. ¿Ok? Aquí hago el predicción para 8 días. Y bueno, acá el asunto es que para usar XTS tengo que definir una secuencia de fechas, como ustedes ya han visto en el curso, ¿verdad? Desde el primer día hasta el último que se da y de tipo mensual, esto como nos lo había explicado Carlos. Y entonces aquí con Diagraph, vean qué bonita queda la predicción. Primero voy a ver el gráfico. Acá está la serie de tiempo y acá si corro el mouse voy a ver la predicción. De hecho, ahí les recomiendo, nosotros no lo hicimos aquí, pero se puede hacer, unir el último dato con la primera predicción. Esta lineacita. Eso se resuelve muy fácil, poniéndole como último dato de la serie la primera predicción, o al revés, como primera predicción el último dato de la serie, para que pegue acá, porque se ve más natural la predicción. Entonces vean que queda mucho mejor la gráfica con Diagraph.
Y entonces aquí está la gráfica. Bueno, ya eso ustedes lo han visto, ¿verdad? Aquí yo lo que hago es con un Columbine combinar la serie Beer con el pronóstico. Okay, aquí el pronóstico lo hice aquí mismo. Y entonces, ¿qué es que hice acá? ¿Qué se me hizo? Acá, la predicción. ¿Ok? ¿Qué se llama acá? Preds. Entonces, bueno, acá lo pego todo y lo gráfico. No lo voy a explicar en mucho detalle porque ya no tenemos tiempo. Pero bueno, es igual a los gráficos que habíamos hecho la primera clase. Y entonces ahí nos queda la predicción con Diagraph. Vale la pena, nosotros en una consultoría que estamos haciendo, pegamos esto acá, pues siempre nos decía que por qué no pega. Bueno, es que en realidad no tiene por qué, porque de ahí esta es la última data y esta es la primera predicción, pero se ve más natural si pega. Es una cuestión de gráficos. Entonces, Box y Jenkins con 24 meses. Acá es interesante, acá usamos todos los datos. Uno se puede pensar que es otro tema. Voy a usar solo 24 meses. Entonces le quito datos a la serie. Y acá me da el autoarima. Y entonces hago una predicción con menos datos. Ahora es mejor o peor. Ah, no, acá, perdón. Acá creo que estoy explicando mal. Lo que voy a hacer es predecir 24 meses. No, perdón. Estoy usando los mismos datos, pero prediciendo más datos. ¿Ven? Esta sombra aquí es 2 desviaciones estándar y 2 desviaciones estándar positivas y 2 desviaciones estándar negativas. ¿Ok? Acá está con Whole Winter. Esto lo vamos a ver en la clase que viene, pero solo para comparar. Acá hago la predicción con el método de Whole Winter y acá hago la graficación. Esto lo vamos a ver más en detalle en la clase que viene, pero esta es una predicción de la serie DETS con el método de Whole Winter, que es el método que vamos a estudiar en la clase que viene. Se hace así Whole Winter y se le pasa la serie de tiempo. ¿Okay? Y acá está la gráfica de la predicción. Es solo para comparar. Es que el Whole Winter, la ventaja es que el Whole Winter ya nos da la predicción, nos da el fit, el upper que es más una desviación estándar y el lower menos 2 desviaciones estándar. Entonces con eso se grafica la sombra. En cambio, la predicción de Box y Jenkins, él no da los intervalos de confianza para la sombra. Entonces acá es donde hay un truquito que son estas dos series, que son las que me hacen la sombra de abajo y la sombra de arriba. ¿Okay? Se los digo para que cuando vean eso, esto está un poquito enredado, pero esas son para graficar la sombra en la predicción. ¿Okay? Que se ve muy bonita, digamos cuál es el intervalo. Entonces en Box y Jenkins hay que hacerlo a pie. En Whole Winter, como vamos a ver la clase que viene, cuando yo hago la predicción, la predicción automáticamente me genera, como estamos viendo acá, la predicción menos una desviación estándar o 2, eso se puede calibrar, y más una o 2 desviaciones estándar. ¿Ok? Entonces ahí, eso es para la sombra. Entonces por eso es que lo estoy comparando acá. Bueno, muy bien, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Yo sé que es un tema bastante complicado, ¿verdad? El fondo de todo esto es complicado, pero nuestra idea es que entiendan los fundamentos y lo puedan aplicar correctamente. Bueno, por ahí me dice Juan Luis Chirro, dice, disculpa, referente al modelo de saltos de la función Heaviside, si así se pronuncia Heaviside, sí, son desplazamientos repentinos o saltos observados en muchas series temporales geodésicas, que conforman parte de su modelo conjuntamente con las tendencias seculares. Modelo de velocidad constante y oscilaciones anuales a través de series de Fourier de cuarto término. Esto según Bevis Brown, de ahí debe venir el nombre, y Bevis y Brown, 2014. La misma caracterización, la misma es caracterizar sus series temporales en desplazamientos de la corteza en función de las estacionalidades geodésicas. Ok, muy bien, Juan Luis, sí. Sí, la verdad no entiendo todo el tema, pero sí me doy cuenta que
usted está hablando de modelos muy específicos en el tema de la, ¿cómo se llamaría, Juan? De geología, trabaja usted. Y sí, hay muchas series de tiempo, por ejemplo, en medicina, ¿verdad? Los electrocardiogramas y todo ese tipo de cosas que tienen comportamientos que ya tienen particularidades que se usan a la hora de predecir. Acá esto que nos dice Juan Luis también tiene que ver con series de tiempo con ciertas particularidades bueno, él entiende muy bien porque es su especialidad, pero que pueden sacárselo provecho para lograr mejores predicciones. Lo que nosotros vemos en este curso es genérico, en el sentido de que funciona para todo, pero en efecto, pues, en particular, por ejemplo, para las series que él usa, podría usarse o algunas otras cosas que podrían ayudar mucho en la predicción. A ver si me pueden ayudar en la temática de geodésica. Juan Luis, el problema es que no le podemos ayudar porque nosotros no entendemos tampoco de geodésica. Pues está muy denso el módulo, debería hacer algunas consideraciones en la entrega de tareas, me dice Juan Martín. El problema es que si hacemos consideraciones nos vamos atrasando y no terminamos nunca. Pero sí, Juan Luis es que me está hablando de series especiales que se llaman GNSS. Me gustaría, voy a tratar de leer un poquitico al respecto, pero en realidad no conozco nada del tema de geodesia, pero sí le puedo decir que en particular, en efecto, yo con lo que más he trabajado es con temas económicos, cajeros automáticos, venta de productos, ese tipo de cosas son en las que tengo experiencia. Pero hay muchos otros tipos de series, por ejemplo las series sismológicas. Los que trabajan en eso, los expertos en estos temas, pues conocen muy bien ese tipo de series y saben que hay algunos factores que influyen, que pueden, digamos, modelarse de alguna otra manera para mejorar las predicciones. ¿Okay? Entonces sí, ese tipo de particularidades son muy específicas. Pero ahí, Juan Luis, también si encuentra usted información al respecto y nos las pone en el foro, le agradecería muchísimo. Que nos detalle un poco más de qué tipo de series es que está hablando. Le mando un resumen por correo posteriormente. Ok, muchas gracias, Juan Luis. Y si a alguno le interesa, pues también lo podemos poner en el foro. Ok, bueno, muy amable, la verdad, muy buenas las preguntas, muy buena la participación el día de hoy. Si tienen alguna otra pregunta o comentario, si no, pues nos veríamos de hoy en 8 días ya con la última clase. En efecto, pues es un tema bastante complicado y amplio, pero bueno, yo les aseguro que en este curso ustedes se llevan por lo menos una muy buena idea de qué es una serie de tiempo, cuáles son los modelos que se usan y cómo se usan. En efecto, por ejemplo, en series de tiempo, en matemáticas se hace un curso completo semestral para estudiar el tema completamente a fondo. Pero sí se van a llevar ustedes una muy buena idea y lo van a aplicar adecuadamente. Y este es un tema importantísimo. Pocos programas de minería de datos incluyen las series de tiempo porque a veces se consideran temas más estadísticos. Sin embargo, son muy usadas. ¿Okay? A nosotros, en este momento tenemos 2 consultorías en propiedad, una en Colombia y otra en Costa Rica, con series de tiempo. ¿Okay? Lo que estamos usando son series de tiempo. Entonces, por ahí que es un tema de muchísima importancia. Bueno, muy bien, entonces agradecerles el haber estado en la clase. Muy buenas noches a todos y continuamos viendo dudas, como siempre, en el foro del aula virtual. Muchísimas gracias y nos vemos. Muy buenas noches. Chao. Hasta luego.